¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la decimonovena clase para los alumnos del... Ay, Dios, estoy tan fuera de cámara. Bueno, ya. Creo que se ve igual. Bueno, esta sería la decimonovena clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2 para el segundo parcial. Espero se encuentren bastante bien. En la clase de hoy vamos a continuar todavía con el tema. De hecho, pues ya de aquí en adelante, creo que hasta finalizar este parcial, vamos a seguir hablando de los compuestos orgánicos o en este caso hidrocarburos. Bueno, no, de hidrocarburos ya vamos a terminar en una semana, yo creo. Y vamos a continuar con los siguientes compuestos orgánicos que también vamos a hablar de su nomenclatura, pero ya que lleguemos a eso. La clase pasada les estaba hablando respecto a los alcanos y los alquenos, que como se recordarán son los de enlace sencillo y enlace doble. Ahora, para poder iniciar con esta clase, quería jugar un poco con el tema de, vamos a poner esto acá, de alcanos y alquenos. Por ejemplo, quiero jugar un poco porque quería mostrarles que también es posible utilizar el tema de compuestos orgánicos para poder hablar de concentración de mezclas o disoluciones, como lo que habíamos visto anteriormente, que no está exento. Digamos que se mezclan, se me con Z, se mezclan, ¿qué les gusta? 5 gramos, bueno, no serían mililitros porque está en estado líquido, 5 mililitros de hexano con, ¿qué les gusta? 150 mililitros de éter. Así le dicen a este compuesto orgánico. Éter. Ajá. Punto y seguido. ¿Cuál sería su concentración porcentual en masa? Ay, Dios. Ujú. Perdón, es en volumen. Columen. Ándale. Volumen. Ahí está. Ajá. Si se dan cuenta, pues estoy utilizando el nombre hexano, que sería en este caso el compuesto de los que ya hemos hablado anteriormente, pero ahorita vemos eso. Por ejemplo, si nosotros estamos, ahorita no nos interesa la fórmula, aunque en realidad ahorita quiero mostrarles que también se puede utilizar, pero ya veremos ahorita que llegue. Nos dice que simplemente quiere saber cuál sería la concentración porcentual en volumen del hexano si se mezcla con el éter. Para esto, pues sería concentración porcentual en volumen es igual a los mililitros de soluto entre mililitros de disolución y esto es por 100. Ahora, concentración porcentual en volumen es igual a los mililitros de soluto, en este caso el soluto sería el hexano, porque estamos calculando aquí del hexano. Ujú. ¿Cuánto sería del hexano? Serían 5 mililitros, entonces sería 5 mililitros entre la cantidad de éter, que serían, bueno, no de éter, sino de la disolución, que serían 155 mililitros y esto es por 100. Si se dan cuenta, no es diferente a lo que hemos visto anteriormente, o sea, solamente estoy calculando o solamente estoy haciendo, utilizando, sería lo correcto, la fórmula directa de concentración porcentual en volumen, y ya eso es todo lo que estoy haciendo. Vamos a ampliar un poquito más esta parte, ya sacaré la calculadora, y serían 5 entre 155, porque son 150 más 5, 5 entre 155, igual por 100. Y nos da 3,2258. 3,2258%. Y ese es el porcentaje que ocupa en este caso el hexano. Ahora, ya sabemos cuál es la cantidad en este caso de este ejemplo. Ya sabemos cuál sería su cantidad de concentración porcentual. Pero vamos a hacerlo un poquito más interesante. Digamos que vamos a seguir jugando, a eso me refiero. Es importante destacar esto que voy a hacer, no sería lo apropiado. ¿Por qué? Porque digamos que quiero saber si se puede calcular su molaridad. Entonces, digamos que ese sería nuestro inciso B. Ya hemos hecho un ejercicio similar a esto. ¿Se puede calcular su molaridad? La respuesta es que técnicamente no. O sea, en teoría no se puede. ¿Por qué?
porque para poder preparar molaridad tú necesitas un compuesto, en este caso el disolvente, tiene que ser agua, y de hecho agua destilada para que no afecte al soluto, que en este caso es lo que nos interesa en la disolución, ¿sale? Entonces, dado esta expresión no podemos calcular su molaridad, pero para este ejemplo lo vamos a intentar calcular suponiendo que el éter fuera agua, si es que fuera posible. En realidad es una práctica para que ustedes, me faltó el otro signo de interrogación, es una práctica para que ustedes se den cuenta cómo hacer las fórmulas de los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque solamente me está dando el nombre del compuesto, que es el hexano. ¿Cuántos, ¿Cuántos carbonos tiene el hexano? El hexano debe de tener 6. Ah, entonces yo sé que la fórmula sería carbono 6, pero ¿cuántos hidrógenos? Ah, pues para esto lo que ocurre es que, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque suponiendo que pueda calcular mi molaridad, sería molaridad es igual a los mol de soluto entre los litros de disolución. Y en este caso, pues los litros de disolución serían 0.15, serían 0.15. Y los moles solutos no lo sé porque tengo que calcularlo basado en los gramos que tengo del hexano. Pero, perdón, mililitros. La densidad del hexano es 0.64 gramos sobre gramos sobre mililitro. Ajá. Entonces, pues de aquí directamente puedo calcular porque yo sé que densidad es igual a masa sobre volumen. Y en este caso, ¿qué ocupo? Yo ocupo la masa porque yo tengo el volumen. Entonces sería masa es igual a densidad por volumen. Simplemente se está pasando para acá. La densidad es 0.64 multiplicado por el volumen que serían 5 mililitros. Entonces, para finalizar esta parte del ejercicio, serían 0.64 por 5 y nos da 3.2 gramos. Es muy 3.2 gramos. Ahora, de estos gramos, que son del hexano, yo los tengo que transformar a mol. Pero ¿cómo puedo hacerlo si no tengo la fórmula? Ah, tengo más o menos la fórmula mitad porque sé cuál sería la cantidad este, de cantidad de carbonos, pero no sé la de hidrógenos. Simplemente es como una práctica para que ustedes recuerden cómo determinar la cantidad de hidrógenos o simplemente sepan cómo hacer las fórmulas de los compuestos orgánicos, de los hidrocarburos me refiero. Carbono con 3, carbono con 2, carbono con 2, creo que tengo que hacerme más para acá. Carbono con 2, voy a hacerlo para abajo, carbono con 3, 1, 2, 3, 4, 5, no, me falta 1, carbono con 3. Y si se dan cuenta, perdón, si se dan cuenta ya terminé, este es el hexano de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos hidrógenos tienen? Los del centro tienen 2, 4, 6, 8, son 8, más 3 son 11, 12, 13, 14. Tiene 14, entonces es un 14 aquí. Ajá. ¿Cuál sería su masa molar? Ah, pues para eso vamos a calcularla acá abajito. Vamos a usar otro color, estoy usando ya azul, vamos a usar verde. Sería la masa molar si es carbono es igual a 6, entonces sería 12 por 6. Y los hidrógenos serían 1 por 14. Aquí directamente ya sabemos que nos da 14. Y en el caso de 12 por 6 nos da 72. Son 6 o son 86 gramos sobre mol. ¿Sale? Entonces yo ya sé cuál sería nuestra cantidad aquí. Serían número de moles es igual a la masa entre la masa molar. La masa serían ¿cuántos? Los 3.2 gramos, porque recuerden el cálculo que hice, entre la masa molar. La masa molar sería ¿cuánto? 86 gramos sobre mol. ¿Cuánto obtenemos aquí en mol? Sería 3.2 entre 86 igual. Y nos da 0.0372. Y eso va aquí, 0.372. Estos son mol, estos son litros. Y ahora sí, esa cantidad que yo acabo de obtener, simplemente, caray, esta cantidad, perdón, que yo acabo de obtener, que es 3.2 entre 0.80, no es cierto, entre 86 nada más, igual, 0.372 es entre 0.15, que serían
mililitros, que son 155 mililitros. Ah, no es cierto, se faltaría un 5 entonces, porque serían punto 155. Ajá. Vamos a hacerlo bien entonces. 0.372 entre punto, así. Nos da 2.4. Hoy es demasiado, pensé que iba a ser mucho menos. 2.4 molar. O sea, si nosotros, aquí déjenme le pongo el otro 5 litros. Si nosotros hiciéramos este cálculo suponiendo que fueran, bueno, digamos que es agua, pero igual. Suponiendo que tengamos todo adecuado, nos da 2.4 molar de esta disolución utilizando 3.2 gramos o lo que es lo mismo 5 mililitros de hexano en el éter. Aunque en realidad aquí lo interesante sería utilizar la cantidad en gramos, perdón, la cantidad en mililitros de éter con hexano en porcentaje. Sería más adecuado, cuando hablamos de concentraciones, sería más adecuado hablar de porcentajes que de molaridad. Justamente les hice este ejemplo, se me ocurrió porque se me hizo muy adecuado para que ustedes entendieran por qué es en ocasiones utilizar una fórmula u otra. Es como lo que les explicaba de partes por millón, ¿sale? Que a veces es más fácil utilizar uno que otro por el hecho de las concentraciones o de las cantidades que estamos hablando. Es por eso, ¿sale? Vamos a continuar. Vamos a hacer una hoja nueva y vamos a continuar con nuestro tema que nos concierne, que en realidad siguen siendo hidrocarburos alifáticos, pero alquenos. Ok, vamos a anotar. Es lo mismo que antes. Alquenos. Ahora, otro ejemplo de alquenos, vamos a poner, siempre lo pongo con blanco, perdón, inciso A. Pero este ejemplo de un alqueno lo vamos a poner un tanto, ¿cómo decirlo? Bueno, igual a los anteriores, pero quiero que noten una diferencia muy clara, digamos, que sería, digamos así. Este lo voy a poner en estructura semidesarrollada. Creo que debería seguir usando la de barras, pero bueno, es que tengo que mostrarles algo que se me hace importante para este tema. Por eso vamos a dejarlo ahora sí todo chueco, pero bueno, ya ustedes me dirán. ¿Qué más? Creo que con eso se alcanza. Quería poner una ahí, pero ya no cabe. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Pero, en este ejemplo, quiero que noten lo siguiente. No. Quiero que noten que le puse dos dobles enlaces a la estructura. Eso también es válido. Las estructuras químicas pueden tener varios dobles enlaces. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se nombra esta estructura? Bueno, para empezar tengo que terminar de colocar los hidrógenos de cada uno de estos, si se dan cuenta. En este ejemplo, por ejemplo, en esta primera parte, de aquí hacia allá, ¿cuántos hidrógenos tendremos aquí? Si se dan cuenta ya está gastando dos hidrógenos, perdón, dos electrones con el otro carbono, entonces solo puede tener dos hidrógenos más. Este del centro, 1, 2, 3, 4, de hecho ya no puede tener ningún hidrógeno, así que este ya se lo voy a quitar. Nada más está solito. ¿Ok? Este del centro también es lo mismo, miren. Ya está compartiendo todos sus electrones, por eso es que no puede tener más. Este sí tendría un 3, este tendría un 2, este tendría un 3. 1, 2, 3, 4, otro que se queda sin hidrógenos. Este tendría un 2 y este tendría un 3 hidrógenos. Otro que se queda sin hidrógenos. Eso también es válido, ¿eh? No crean que me lo estoy inventando. Lo que ocurre es que tomen en consideración que tiene una cantidad límite. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Tienen una cantidad límite que es por sus 4 electrones de valencia de cada carbono. Entonces no puede tener más de 4. 4 enlaces químicos. Por esa razón es que, por ejemplo, en este caso este carbono simplemente se queda sin hidrógenos. Me falta aquí un 3. Y ya quedó. Ujú. Ahora, así de hermoso y derecho, vamos a ver cuál sería la cadena más grande. Digamos que empiezo a contar por el orden natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está una cadena.
Otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, otra cadena. ¿Esa es válida? No, porque recuerden que aquí está un doble enlace. Tengo que tomar ese doble enlace. Entonces tiene que ser hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, de aquí puedo irme hacia cualquiera de estos lados. 5, 6 o 6 o 5, perdón. Vamos a ver otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que ya lo encontramos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, para acá sería 6. No, no tanto. 6 y para cualquiera de estos dos sería 7 o 7. Así que vamos a dejarlo con esa que es la primera que tome. Entonces, esta es nuestra cadena principal. ¿Sale? Ay Dios. Es que tiene un guardado automático y por eso es cuando se me traba. Ahí quedó. Esa es nuestra cadena principal. Recordarán que también tenemos que identificar nuestros famosos sustituyentes. De hecho solo son de los mismos, pero igual tenemos que nombrarlos. Y voy a marcar algo extra que en este caso son los dobles enlaces, si se dan cuenta. ¿Sale? Ahora, vamos a empezar entonces con la nomenclatura de este compuesto. ¿Cuál sería su nomenclatura? Vamos a poner en color verde, que es el único que no está aquí. Nombre o nomenclatura. Algo que no les había mencionado, esta es nomenclatura de la UPAC, pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo primero que tengo que nombrar? Lo primero son los sustituyentes. Si se dan cuenta, yo tengo, estos dos son etil, y los demás son metilos, metil. Entonces, ¿con cuál inicio? Con el etil, por el orden alfabético. ¿En qué carbonos están? Están en el 3 y el 4, entonces sería 3,4 dietil. Continúo con cuáles, con los demás, que serían este y este, que sería en el 2, en el 3, en el 5 y el 6. 2,3,5,6. Ajá. En el carbono 2, en el carbono 3, en el carbono 5 y en el carbono 6. Y estos son metilos, pero ¿cuántos son? Son 4, entonces serían tetra, metil. Ahora sí, 2, 3, 5, 6 tetrametil. Y ahora sí continúo con el número de oxidación, ya estoy pensando otra cosa, con el número de carbonos donde se encuentran los dobles enlaces. En este caso los dobles enlaces se encuentran en el carbono del 1 al 2, así que sería 1, 4, porque inicia en el 4 el siguiente. Recuerden que yo estoy empezando a contar de este lado, eso es importante. De dónde empiezas a contar es hacia ese lugar, ¿ok? Tetrametil 1, 4. Ahora, fíjense muy bien en esta última parte. 1, 4, nombre de la cadena principal que tiene 7 es hepteno. Pero, viene aquí el chiste, si tienes dos dobles enlaces en tu estructura, tienes que cambiar el nombre en esta parte de aquí. ¿Cómo sería? Se pone de esta forma. Hep, hept, bueno, se puede poner heptadieno. Así. ¿Por qué? Porque en el carbono 1 y 4 están estos dobles enlaces. Por eso se pone un di aquí, que sería heptadieno, de dos dobles enlaces. Y cabe destacar que como es un alqueno, se pone la terminación eno, por eso heptadieno. ¿Sale? Y ahí está, es prácticamente todo lo que hemos visto en los últimos días, en estas semanas de clases, que les he mostrado este tipo de temas y así es como decirlo, así es como nosotros los podemos agrupar o podemos decir que así es que se finalizan. Ahora, pregunta, ¿por qué tanta delicadeza o por qué hay que ser tan especiales en la nomenclatura? Porque imagínense que es a la inversa. Si una persona les da un nombre y ese nombre tienes que sacar una estructura, por eso es que tienes que ser tan preciso en cómo lo tienes que nombrar. Si yo le doy a una persona el nombre que les estoy escribiendo en la parte de abajo, tiene que ser capaz de escribir, o en este caso, perdón, dibujar toda la estructura que yo acabo de hacer. ¿Sale? Vamos a ver cómo sería esa parte. Para esto, vamos a utilizar unos de los nombres que tenía aquí, que justamente para eso los había escrito antes. Por ejemplo, ay, jole, bueno,
Igual me copio todo y ahorita otra nueva página. Le voy a copiar todo y ya. No me interesa ahorita esta parte de la, ¿cómo se llama? Esta parte de la estructura, porque lo que yo quiero hacer es justamente la estructura, por eso ahorita no me interesa cómo esté la estructura ni de este tampoco. ¿Sale? Vamos a ver si es cierto. Pues yo simplemente lo hubiera recorrido, ¿verdad? Pero bueno. Nosotros queremos hacer esta en forma de estructura. ¿Cómo sería? Vamos a hacerlo en barras. Y luego lo hago en estructura semidesarrollada. Dice que es 3-etil 2,6-dimetileptano. Primero lo que les recomiendo es que hagan el heptano. O sea, hagan la estructura básica. ¿Ok? Me refiero a hagan toda la estructura, que sería de esta forma. Mejor voy a usar el color blanco. Ahí cuántos carbonos dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Ahora, ya que tienes la estructura básica que es el heptano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense lo que voy a hacer. Recordarán que sería, como siempre identifico mi cadena principal con el color amarillo, pues voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué tengo que identificar dentro de mi cadena? Los sustituyentes, por ejemplo, en el 3-etil. Ok, ¿de qué lado tengo que hacer para que sea el 3-etil? Por ejemplo, si yo pongo aquí el 3-etil, que sería así, ¿cómo le hago para que sea en el 2,6-dimetil heptano? Bueno, vamos a dejarlo aquí y si no me va a tocar reestructurarlo hacia otro lado si es que no lo estoy acomodando de forma adecuada. Porque si se dan cuenta hay dos metilos en el 2 y en el 6. Pero creo que sí está bien. Me refiero a que tomen en cuenta que se toma o se empieza a contar del lado más cercano al sustituyente. En este caso, yo estoy suponiendo que este va a ser mi lado más cercano al sustituyente. ¿Ok? Por ejemplo, que es el 3-etil. Déjenme lo pongo con blanco otra vez. Sería el 3-etil, que es... Ay Dios, pensé que tenía la regla. Aquí. Y vamos a hacer una para acá. Ahí está, miren. Ujú. Y ahí tenemos en el carbono 3 el etilo. Y en el carbono 2 y 6 el dimetil. En el carbono 2 y en el carbono 6. 2 y 6 dimetil. Y listo, ya tenemos esta estructura del 3-etil 2,6-dimetileptano. Ajá. Fíjense que si hubiera sido lo mismo, ¿qué hubiera pasado si yo, digamos, empezaba a contar de este lado? Ay Dios. Si yo hubiera empezado a contar de este lado, ¿qué hubiera pasado? Pues prácticamente lo mismo. Si yo hubiera empezado a contar de este lado, entonces sería 1, 2 y 3. Aquí estaría mi etil y aquí y acá estarían los metilos. Pero de igual forma, como estoy empezando a contar de este lado, viene siendo exactamente lo mismo. Recuerden que justamente esa es la razón de ser de la nomenclatura inorgánica. Por eso es que es importante como hacia dónde se está dirigiendo o cómo es que la estás tú dibujando. Eso es lo interesante o lo importante de la nomenclatura inorgánica. ¿Sale? Vamos a ver el siguiente. Es 3,4-trimetil, 6,1-metilpropil decano. Lo están metiendo como metilpropil, que el metilpropil no es más que una, ¿cómo se llama? Una estructura semejante. Bueno, ya les había explicado el metilpropil lo están suponiendo como si fuera, ¿cómo decirlo? Una combinación, que en realidad yo les di una tabla de eso, ¿sale? Déjenme, les explico cómo sería esta parte. Bueno, eso vamos a dejarlo más adelante. Vamos a ponerles uno más fácil. Nah, ese de una vez. No le hace que me tarde más. Luego voy a durar más, pero no le hace. Vamos a resolver ese. Vamos a hacer rápido este. También lo voy a hacer con estructura de barras, pero vamos a jugar con mi pulso a ver si es cierto. Nos dice que es decano. Vamos a hacerlo con 10 entonces. Ay Dios. Creo que hago las cosas más chuecas de las que pensaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10. Recuerden que estoy haciendo el inciso F. Este mero. ¿Ok?
Acabo de notar algo, pensé que este era, pero bueno, estas estructuras no son estas, estos son otros incisos. Me acuerdo que los había, creo que me equivoqué de diapositiva, pero igual los tengo que hacer. Tenemos 10. Nos dice que 3,5,7 trimetil. 3,5,7. Digamos que yo voy a empezar a contar de aquí. Entonces sería 1, 1, 2, 3. Entonces sería 3, 4, 5, 6, 7 trimetil. Y en el carbono 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, aquí va un metilpropil 1 metilpropil. ¿Qué es un metilpropil? Recuerden que el propil es el que tiene 3. Ay Dios. Sería 1. Digamos que para 1, 2, 3. Esto es un propil. ¿Qué significa 1-metilpropil? Significa que en el carbono 1, o sea, eso significa en el 1, o sea, en este carbono de aquí, del propilo, va un metilo, o sea, va uno hacia, bueno, puede ser hacia allá o hacia acá, digamos, así. Ujú. Y esto es un metilpropil. En otras palabras, esto ya se los había dado en la tabla. Tiene otro nombre como se los había dado en la tabla. Eso depende mucho de la nomenclatura. Déjenme les muestro en la tabla cómo se nombra. Bueno, voy a hacer una página nueva. Y aquí está. Fíjense cómo sería ese sustituyente. Ese sustituyente se le llama secbutil. ¿Por qué? Es esta estructura que ustedes ven. Se puede rayar con blanco arriba. Es esta estructura. Digamos que aquí va la cadena y tenemos tres carbonos adelante. El 1, el 2 y el 3. Y esta. Déjenme ver que si esté grabando. Sí, ok. Entonces, también lo podemos identificar en la misma nomenclatura como un secbutil. Entonces, en vez de 6,1-metilpropil, podemos poner 6-secbutil y ahora sí, decano. Y ya, prácticamente ya eso es todo. ¿Va? Ok, entonces vamos a dejarles tarea. De hecho, la tarea, pues vamos a utilizar estos que había dejado en la presentación. Nada más déjenme los hago un poquito más grandes para que ustedes alcancen a ver. Ahí está. Creo que ahora sí ya se alcanzan a ver un poco mejor. Perfecto. Muy bien, ¿qué me van a hacer de tarea? De tarea me van a hacer el A, B y C. Y el D de una vez. Van a hacerme esos cuatro. Ya están las estructuras. Lo que significan cada uno el B, C y el D. Bueno, perdón, en el B y el C. Que tengan al final el CH3 simplemente es como el sustituyente. O sea, significa que esos son metiles, por ejemplo. Y ya. O sea, lo mismo que las otras. No tienen diferencia. ¿Sale? Entonces, esa va a ser su tarea. Y con eso finalizamos la clase y también, pues, la semana. ¿Sale? Tarea. Incisos A, B, C y D. Ujú. Y listo. Vamos a dejar entonces esto hasta aquí. Espero que estén muy bien, descansen mucho, que tengan un excelente fin de semana y recuerden que otra vez el lunes no tenemos clase por el día del estudiante y el día del maestro. ¿Sale? Espero que estén muy bien, ahora sí, descansen mucho y nos vemos hasta el martes.